a hablar de la planificación de utilidades también dentro del marco del costeo variable. Repetimos una vez más para que quede claro. Son herramientas únicas, exclusivas del costeo variable. Metodología que no está adoptada por las normas contables, pero dijimos que establece relaciones y permite elaborar herramientas muy útiles para la toma de decisiones, no para la información proyectada. Por eso no es utilizada por la contabilidad financiera patrimonial externa, pero sí la metodología variable es muy utilizada para la contabilidad interna, para la contabilidad de gestión, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con proyección de escenarios futuros, establecimiento de metas respecto de producción y ventas, de utilidades deseadas, todo eso, toda esa proyección de la que se encarga la contabilidad de gestión, la contabilidad interna, es absolutamente necesario la utilización de esta metodología, la del costeo variable. Sí, por eso hay una relación entre este costeo variable y cierta contabilidad y el costeo por aproximación y otra contabilidad. Sí. Nosotros dijimos, en el punto de equilibrio, en esa herramienta primera del punto de equilibrio, nosotros estábamos buscando, tratando de determinar qué volumen de ventas nos permitía estar en una situación de cero beneficios, no perdiendo ni ganando. Y dijimos que esto no es un objetivo de las empresas, pero sí es muy útil saber a partir de qué nivel o estamos perdiendo o empezamos a ganar. También dijimos que este punto de equilibrio era ese nivel de ventas que permitía generar una contribución marginal igual a los costos fijos. ¿Podemos ver eso en esta ecuación? Sí, si hacemos un pequeño cambio. Si pasamos la contribución marginal unitaria al otro lado, aquí en esta ecuación, aquí sí, ¿no? Las unidades por la contribución marginal unitaria es la contribución marginal total igual a los costos fijos. En este caso, estamos en equilibrio porque los costos fijos igualan a la contribución marginal total, que tendría que ser expresado así. Bien, ahora nuestro objetivo no es solamente poder hacer frente a los costos fijos, sino también obtener cierta utilidad deseada. ¿Y cómo modificaríamos esta ecuación para que nos permita determinar cuánto hay que vender para obtener, por ejemplo, 1.000.000 de pesos de utilidad? Bueno, le sumamos esa utilidad a los costos fijos, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que determinar, nuestra incógnita sería cuántas unidades se tienen que vender para, además de hacer frente a estos costos fijos, tener determinada utilidad. Y aquí, como la incógnita son las unidades, volvemos a pasar a la contribución marginal unitaria para el otro lado. Y así nos quedaría esta fórmula, modificando la ecuación de equilibrio. Esto ya no es la fórmula de equilibrio. Podríamos determinar cuánto hay que vender para obtener cierto valor deseado de beneficios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esta planeación de utilidades, entonces, viene dada, está representada por la modificación de las ecuaciones de equilibrio, en este caso el equilibrio físico, pero también ya vamos a ver el equilibrio monetario, para poder determinar un escenario futuro deseado. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Llegamos con nuestros valores que venimos arrastrando en la ejemplificación. Ahora, supongamos que nosotros deseamos una utilidad de 304 pesos. ¿Sí? Queremos comprar algo y ese algo, queremos hacer un viaje y ese viaje vale 304 pesos. Como se ve, son todos valores inventados, ¿no? Respecto de cuatrimestres anteriores, todo se simplificó para tener valores más pequeños, ¿sí? Y también en algunos ejercicios. Había algunos ejercicios que hablaban de millones y quizás era más engorroso y tardaba más tiempo la resolución. Por eso se bajaron ciertas cifras, ¿sí? Lo mismo en un parcial. Un parcial no va a decir precio de venta 180.000, producción 200.000, ¿sí? Porque sería trabajar con demasiadas cifras. No es realista hablar de un precio de venta de 20 o de una utilidad deseada de 304 pesos,
No es realista, se entiende eso y queda medio ridículo, pero bueno, es más sencillo a los fines explicativos. Y es más sencillo también a los fines de la resolución de cualquier ejercicio, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a esto. Para tener una utilidad de 304 pesos, ¿cuánto hay que vender? Bueno, aplicamos la fórmula. A los costos fijos le sumamos esa utilidad deseada y lo dividimos por la contribución marginal unitaria. Esto nos dice que vendiendo 88 unidades, nosotros podemos generar una utilidad de 304 pesos. Lo comprobamos haciendo el estado de resultados. Vendiendo 88 unidades a 20 tenemos ingresos por 1.760. Esas 88 unidades que se venden tienen un costo variable de 12, un costo variable total de 1.056. La contribución marginal es 704. Si Matías haría 704 dividido 1.760, sabemos cuánto nos tiene que dar. Y a eso le restamos los costos fijos. Y efectivamente la utilidad que se genera es de 304 pesos. ¿Sí? Con estos estados de resultados estamos viendo la eficacia, ¿no?, en la ecuación. Aquí lo que hicimos fue modificar la ecuación del equilibrio físico en unidades. Pero también, si queremos determinar cierta utilidad monetaria, podemos modificar la fórmula del equilibrio en pesos. ¿Cómo? Bueno, reemplazando esta contribución marginal unitaria por el margen de contribución. ¿Sí? Y aquí la fórmula quedaría: ¿qué nivel de ventas en pesos es necesario para generar esa utilidad de 304 pesos? ¿Sí? Repetimos, ya no es la ecuación de equilibrio. Modificamos las ecuaciones de equilibrio. Aquí la física, aquí la monetaria. Y bueno, si utilizamos esta modificación del equilibrio monetario, la ecuación quedaría como 400 más 304 dividido al margen de contribución 0,4, y esto da 1.760. Estos 1.760, ¿no? Las ventas necesarias en pesos para generar una utilidad de 304 pesos. ¿Se entendió este cambio que le hicimos a las ecuaciones de equilibrio para un nuevo objetivo? Sí. Sí. ¿Sí? Y como acá estamos proyectando claramente, y esto no lo permite la contabilidad financiera, y sí lo permite la contabilidad de gestión, ¿sí? Por eso estas son herramientas muy utilizadas en la contabilidad interna, en la contabilidad de gestión. Ahora, estamos en una empresa, y la empresa paga impuestos por las utilidades. ¿Qué ocurriría si esa utilidad deseada es después de pagar los impuestos correspondientes? Es neta de impuestos. ¿Cómo modificamos la situación de equilibrio para obtener ese valor? Bueno, hacemos lo mismo, pero a la utilidad deseada la dividimos en 1 menos la tasa impositiva. ¿Sí? Si la tasa impositiva a las utilidades, la tasa del impuesto a las ganancias es del 35%, nosotros en esta ecuación dividiríamos esa utilidad deseada en 0,65. Y dividir un valor en 0,65, ¿qué implica? Decir que ese valor es el 65% de algo. ¿Sí? ¿Estás ahí, Matías? Sí, Bien. Número al azar, 60. 60 dividido 0,4. ¿Cuánto es? 150. Porque 60 es el 40% de 150. ¿Sí? Dividir un número cualquiera por un valor entre 0 y 1 también se puede explicar diciendo que ese número representa ese porcentaje del valor final. ¿Sí? Nosotros aquí lo que estamos haciendo es dividiendo la utilidad deseada en nuestro país, 0,65, 1 menos 0,35. Estamos indicando que esa utilidad deseada va a ser el 65% de lo que deseamos, porque el otro 35 será impuestos. Seguirá en impuestos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta lógica? ¿Sí? Sí. Hagamos un ejemplo. Con nuestros valores ya conocidos. Supongamos que la utilidad deseada después de impuestos es 104 pesos. Nosotros decimos
Con esta ecuación, ya pasando los números, 104 representa el 65% de toda nuestra utilidad deseada, porque el otro 35% deberá ser el impuesto, ¿sí? Se irá en impuestos, ¿sí? Hacemos esta cuenta, 400 más 104 dividido 0,65, todo dividido 8, y eso nos da 70. Vendiendo 70 unidades, deberíamos conseguir una utilidad después de impuestos de 104 pesos. Nos fijamos, hacemos el estado de resultados, vendemos 70 a 20, el costo variable de esas 70 unidades. Nuestra contribución marginal es 560. 560 es el 40% de 1400. ¿Sí? A eso le restamos los costos fijos y nuestra utilidad neta es de 160 pesos. Pero sobre esa utilidad tenemos que pagar impuestos. El impuesto a las ganancias en Argentina un 35%. El 35% de 60 es 56. Nuestra utilidad después de impuestos, 104. Verificamos entonces que con la venta de 70 unidades podemos obtener una utilidad después de impuestos de 104 pesos. ¿Sí? Sí. Sí. Aquí modificamos la ecuación del equilibrio físico. Esto también lo podemos hacer modificando la ecuación del equilibrio monetario. ¿Cómo? Bueno, reemplazando otra vez este dato de la contribución marginal por el dato de la contribución marginal expresado en porcentajes, lo que nosotros llamamos el margen de contribución. En ese caso la ecuación sería esta. Los costos fijos más la utilidad deseada dividido 1 menos la tasa impositiva, todo sobre 0,4. ¿Cuánto da esto? Ya lo mostramos en pantalla. 1.400. Vendiendo 1.400 pesos, generamos una utilidad después de impuestos de 104 pesos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos determinar una utilidad deseada en pesos, ya sea antes o después de impuestos, podemos modificar las dos ecuaciones de equilibrio y eso nos permitirá saber cuánto hay que vender, ya sea en unidades o en pesos, para obtener esa utilidad. ¿Sí? Ahora, también las utilidades, y quizás más comúnmente, se expresan como un porcentaje. Y si las utilidades se expresan como un porcentaje sobre las ventas, solamente vamos a poder modificar la ecuación del equilibrio en pesos para hacer esta planificación de utilidades, para la planificación de estados futuros, ¿sí? Porque la ecuación de equilibrio en pesos, esta que modificamos aquí, es la que maneja un valor porcentual, el margen de contribución, ¿sí? Entonces, ahora, cuando hablemos de esto, de modificar ecuaciones de equilibrio para planear porcentajes de utilidad, el único equilibrio que se puede modificar, la única ecuación de equilibrio que se puede modificar es la de pesos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo modificamos la ecuación de equilibrio en pesos para determinar una utilidad deseada porcentual? Bueno, recordemos que la ecuación de equilibrio en pesos nos decía que los costos fijos dividido el margen de contribución nos decía el equilibrio. Ahora lo que vamos a hacer es restarle a ese margen de contribución, a ese valor porcentual, esta utilidad deseada porcentual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este margen de contribución también podría ser explicado de qué manera, expuesto, mostrado de qué manera. 1 menos el coeficiente de variabilidad, ¿sí? Porque eran valores complementarios. ¿Sí? Nosotros vimos que el equilibrio monetario eran los costos fijos sobre el margen de contribución, o lo que es lo mismo, 1 menos el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Y aquí, con esta fórmula, la fórmula de equilibrio, nosotros podemos decir que el equilibrio se da cuando dividimos los costos fijos en algo
aquí el denominador, yo le digo algo, el denominador significaría restarle a las ventas su coeficiente de variabilidad, porque este 1 representaba las ventas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí en el equilibrio en pesos, en vez de utilizar el margen de contribución, utilizamos 1 menos el coeficiente de variabilidad, esta parte del denominador decía, bueno, a las ventas le quitamos el coeficiente de variabilidad. Ahora, si de las ventas no solamente queremos el equilibrio, sino que también deseamos una utilidad deseada, de esas ventas tendrían que salir también los costos variables y la utilidad deseada. Con esas ventas tendríamos que hacer frente a los costos variables y la utilidad deseada. Entonces, la modificación de el equilibrio monetario para cierta utilidad deseada nos diría que en el denominador, a este 1, a las ventas, con este 1, con esta venta, no solamente tenemos que hacer frente a los costos variables, sino a la utilidad deseada. ¿Sí? Y aquí, este 1 modifica este más. 1 menos coeficiente de variabilidad es margen de contribución, y este más se convierte en menos, y quedaría esta fórmula. ¿Sí? 1 menos coeficiente de variabilidad, margen de contribución, este menos le cambia el signo a este. Entonces, esta fórmula es la misma que esta. Margen de contribución menos la utilidad deseada. ¿Sí? Vamos a un ejemplo. Con estos valores que ya los tienen muy claros. Supongamos que la utilidad deseada es de un 20%. ¿Cuánto hay que vender para obtener un 20% sobre ventas? Bueno, aplicamos la fórmula. Costos fijos 400 dividido el margen, 0,40, menos esa utilidad deseada. Esto nos da 2000. ¿Sí? Si aplicásemos la otra fórmula, que es la misma, pero mostrará diferente, tendríamos 400 dividido 1 menos el coeficiente de variabilidad 0,40 más esa utilidad deseada 0,20. Aquí tendríamos 1 menos 0,80, 0,20. Que tenemos aquí, ¿no? 0,4 menos 0,2, 0,20. Nosotros en los ejercicios vamos a jugar varias veces con esta forma de mostrar las ecuaciones de maneras diferentes, pero siendo la misma ecuación. Sí. Bueno, veamos el estado de resultados a ver si esto nos da así. Ventas, 2000. Costo variable. Bueno, en este caso sería sencillo, ¿no? Porque si nosotros tenemos un precio de venta de 20, ¿cuántas unidades tenemos que vender para generar unas ventas de 2000? ¿Cuánto es 2000 dividido 20? Tengo tiempo el fin de semana, voy a hacer un examen con números muy redondos para que el lunes no se usen calculadora. Así como este caso, por ejemplo. ¿Cuánto es 2000 dividido 20? 100. Bien. Entonces, en este caso, esas ventas son el resultado de vender 100 unidades. Entonces, el costo variable es 1200. 100 por 12, su costo variable. O también, ¿cómo podríamos obtener este costo variable? Con el coeficiente de variabilidad, que indica que por cada peso de ventas tenemos 6 centavos de costo variable. 2000 por 0,6, 1200. ¿Sí? De las dos formas podríamos obtener el costo variable. ¿Sí? Ya sea multiplicando el costo variable unitario por la cantidad de ventas o por el coeficiente de variabilidad. Esto nos da una contribución marginal de 800, que es el 40% de 2000. A eso le restamos los costos fijos de 400 y obtenemos una utilidad de 400. ¿Cuánto representa esta utilidad sobre el nivel de ventas? ¿Cuánto es 400 de 2000? El 20%. ¿Sí? Entonces, verificamos que con esta fórmula podemos determinar
una utilidad en función, una utilidad porcentual del nivel de ventas. ¿Sí? Algo más habitual, ¿no? Que decir, bueno, yo quiero ganar tantos pesos ciertos. ¿Sí? Más común es plantear escenarios futuros estableciendo cierta relación entre las ventas que se pueden dar y la utilidad que se obtiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, se Sí. entiende. Aparte de Matías y Mariela, otro que diga así. Yo dije sí, recién. Ay, perdón, ¿sabes que no me aparece tu nombre? Cuando. A ver, esperen. Aquí. Máximo. Acá. Vamos a poner. Ahí, a ver. A ver otra vez, ¿quién dijo sí? Yo. Ah, hola, bien, También. sí. Hola, Carla. Bueno, entonces mostramos la eficacia de la fórmula haciendo este estado de resultados. ¿Sí? Con un costo fijo de 400, una contribución marginal de 40% y una utilidad deseada del 20%, vendiendo 100 unidades, obtenemos esa utilidad deseada. ¿Sí? Ya vamos a ver que esto es muy útil, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos plantear cuánto hay que vender para obtener la misma utilidad que nuestra competencia. Ese es un valor con información de mercado que relativamente desconocida. ¿Sí? Bueno, también habíamos dicho anteriormente que las empresas pagan impuestos sobre las utilidades. ¿Qué ocurriría si esa utilidad, esa porcentual que queremos, es después de impuestos? ¿Cómo modificamos el equilibrio monetario, el único que podemos modificar en esta situación, para obtener una utilidad después de impuestos? Bueno, hacemos el mismo cálculo, pero a esa utilidad la dividimos otra vez en 1 menos la tasa impositiva. En nuestro país, con una tasa impositiva del 35%, dividimos esa utilidad deseada en 0,65. Estamos queriendo decir que esa utilidad deseada en realidad es el 65% de la utilidad que deseamos, porque el otro 35% será impuestos. ¿Sí? Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, con una utilidad deseada del 20%, ¿cuánto hay que vender para obtener un 20% de beneficio sobre ventas después de impuestos? Eso es lo que nos está diciendo los que nos intenta responder esta fórmula. Hacemos la cuenta, eso nos da 4.333 con 33. Hacemos un estado de resultados. Ventas, 4.333. Costo variable de esas ventas. Bueno, habría que ver cuántas unidades nos permiten hacer ese volumen de ventas, o más sencillo, multiplicar esas ventas por su coeficiente de variabilidad, que era el 60%. El 60% de ese total de ventas es costo variable, lo que genera una contribución marginal de 1.733,33. Algunos se estarán preguntando, pero pará, si el precio de venta es 20, nunca podrás generar ventas con 33 centavos. Exacto, podríamos redondear, pero para que las comprobaciones den exacta, como vamos a hacer ahora, es bueno mantener estos decimales, aunque parezca irracional, ¿sí? Porque vendiendo un producto a 20 pesos por unidad, nunca vamos a generar 3 pesos con 33 de ingresos. ¿Sí? Pero repito, para comprobar que los resultados son los deseados, mantenemos estos decimales, ¿sí? Tanto ahora en este ejemplo como en los ejercicios. A esta contribución le restamos los costos fijos que eran de 400 y llegamos a una utilidad neta de 1.333,33. Utilidad neta sobre la cual vamos a pagar el impuesto a las ganancias. El 35% de esa utilidad, 466,67. La utilidad después de impuestos, 866,66. ¿Cuánto representa 866,66 de este total de ventas? Claramente el 20%, ¿no? Porque el 10% sería 433,33. El doble del 10% al 20%, 866,66.
¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Están silenciosos porque esto no entra para el examen del lunes y están con la cabeza en otro lado? ¿Puede ser eso una opción? ¿Cómo que el lunes? ¿Cómo? No es el lunes el examen, ¿no? Sí. Ah, no era el miércoles. Para ahí. No, no quiero ser yo el que le dé la mala noticia. ¿Alguien le podría contestar a Era el Lucila? miércoles. Es este lunes 24. Uy, no me digas. Ah, ¿En serio, Lucila, pensabas que era el miércoles? Bueno, por lo menos se enteró hoy, creí no que el la lunes. votación había salido el miércoles. Yo había votado por el martes y creí que había salido el miércoles, no sé por qué. Pero bueno. No, ese es el último examen. Ah, cierto. Ah, cierto, cierto. Bueno, ¿Sí? Ok. Ojo. Bien. Continuemos. Vamos a hablar de estructura de costos. En el sentido ¿no? Toda empresa tiene que hacer una decisión respecto de su estructura de costos. Y básicamente las decisiones son dos. O tener altos costos fijos, por ejemplo, una empresa que invierte mucho en maquinarias muy tecnificadas, o una empresa puede tener bajos costos fijos. Por ejemplo, una empresa que terceriza, ¿sí? Aquí hay que quede claro esto. Las empresas no deciden entre tener más costos o menos costos, porque no sería lógico. Porque si la decisión es tener entre más costos o menos costos, la decisión obvia es tener menos costos, ¿sí? Aquí una empresa que elige, la empresa tendría que elegir entre tener o altos costos fijos o altos costos variables, dependiendo de la estructura que elija en el negocio en el que está inmerso, las posibilidades de producción, ¿sí? Por eso dijimos, una empresa puede elegir hacer muchas inversiones en activos fijos y tener altos costos fijos, o, por ejemplo, tercerizar y tener altos costos variables, ¿sí? La decisión siempre se da para un nivel parecido de costos, ¿sí? Yo a veces, después de explicar este tema, me hacen preguntas, tipo diciendo, bueno, pero siempre es mejor tener costos más bajos. Sí, siempre. Pero aquí la decisión es entre costos equivalentes. O altos costos fijos o altos costos variables. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos esta elección en base al análisis de equilibrio y recordamos la fórmula de equilibrio, en este caso en unidades, podemos ver claramente algo. ¿Qué cosa? Que mientras más bajos sean los costos fijos, en principio, más rápido estaríamos llegando al equilibrio. ¿Sí? Mientras más bajo sea el costo fijo, más fácil, con menos esfuerzo de producción y ventas, estaríamos llegando al equilibrio. Con lo cual uno podría decir, bueno, mientras más bajos sean los costos fijos, es una situación más conveniente para la empresa. ¿Se ve esto en la fórmula? En principio, ¿sí? Mientras más bajos sean los costos fijos, más rápido llega al equilibrio. Menor esfuerzo, tanto del área productiva como del área de ventas, para alcanzar un nivel a partir del cual yo obtenga beneficios. ¿Sí? Pero esto no es así. Es una mirada engañosa. Porque además de esta posibilidad de llegar al equilibrio más fácilmente, hay que considerar dos aspectos fundamentales, que son el grado de aversión al riesgo que tenga el decididor y la expectativa de ventas que existe. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Vamos a plantear dos situaciones diferentes, ¿sí? Dos situaciones en donde el volumen normal de producción ronda los 642 unidades de producción y de ventas, ¿sí? Y el precio de venta es de 50. En esta situación la empresa tiene que decidir. En esta situación la empresa tiene costos similares, ya sea con una estructura de altos costos fijos o de bajos costos fijos barra altos costos variables, ¿sí? ¿Qué le conviene a la empresa? Nosotros dijimos que si nos fijamos en la situación de equilibrio, en las ecuaciones de equilibrio, podemos decir rápidamente que mientras menos costos fijos tenga,
más rápido llega al equilibrio, menos esfuerzo para empezar a generar beneficios, ¿sí? Pero dijimos que no es así, porque hay otras dos consideraciones a tener en cuenta. Otras dos variables a tener en consideración para evaluar un propiedad. Pensemos en una primera alternativa en donde tenemos un alto costo fijo. Supongamos que para esta situación 14.000 pesos son altos costos fijos. Si tenemos altos costos fijos, vamos a tener bajos costos variables. Supongamos en 18. ¿Sí? Si nosotros podemos graficar esta y la situación que vamos a ver después en un gráfico de este carácter, en donde vemos que aquí en el eje de las abscisas tenemos las unidades físicas, pero aquí ya no tenemos los ingresos por venta, sino que tenemos utilidades. ¿Sí? Nosotros, para 0 nivel de producción, ya estamos abajo en 14.000 en nuestros costos fijos. ¿Sí? A medida que aumentemos la producción y las ventas, disminuiríamos la pérdida en este sector hasta llegar a un punto en donde la utilidad sea 0, donde estaríamos en equilibrio. Y a partir de ese nivel de producción y ventas estaríamos obteniendo beneficios. Esta primera alternativa de altos costos fijos estaría graficada con esa línea azul. Y vemos aquí, ¿no?, que para 0 estamos en 14.000 abajo, aquí cerca del 15.000. Porque produciendo y vendiendo 0, ya tenemos que afrontar 14.000 pesos de costos fijos que son propios de un periodo, independientemente de lo que se produzca del nivel de producción alcanzado, del nivel de ventas y de producción alcanzado. ¿Sí? Y aquí vemos que hay un punto en donde la utilidad es 0. Este sería nuestro equilibrio. ¿Qué lo podemos determinar? ¿Sí? Con la ecuación de equilibrio. ¿Cómo? Dividiendo los costos fijos sobre la contribución marginal unitaria. Contribución marginal unitaria, precio de ventas menos costo variable. 14.000 dividido 32 nos da 437.5, 438. Aquí, este punto, ahí cercano a los 440, sería el punto de equilibrio 437.5. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico y cómo se diferencia de los otros? Aquí no tenemos en el eje de las ordenadas los ingresos, sino las utilidades. ¿De acuerdo? Y este sería el gráfico del comportamiento de los beneficios en esta situación de altos costos fijos. ¿Sí? Ahora, la otra alternativa sería tener altos costos variables. Nuestros costos fijos disminuirían, pasarían de 14 a 5, pero aumentaría el costo variable. ¿Sí? ¿Podemos graficar esta otra alternativa? Sí. Para 0 nivel de producción, estaríamos aquí. Y a medida que aumente la producción y las ventas, iríamos subiendo, llegaríamos al equilibrio en esta zona y seguiría nuestro incremento de beneficios, aumentando la producción y las ventas. Así que veamos cuál sería la gráfica de esta segunda opción, de esta segunda alternativa. Esta, ¿sí? Partiendo para un nivel 0 de producción y ventas, ya en una pérdida de 5.000 por los costos fijos, que mandamos todos a resultados. Vamos disminuyendo en esta zona nuestros resultados negativos, hasta este punto, que sería el punto de equilibrio, y a partir de aquí ya ganamos. ¿Sí? Ven que en la situación normal, el volumen normal, sería por aquí, para 6.42, en donde tenemos una utilidad parecida. ¿Sí? Por eso, para este nivel de 642, nosotros estamos en una disyuntiva, en una situación de analizar alternativas. ¿Sí? El costo que se da en esta zona es similar, es equivalente, es parecido. En esta decisión de la estructura de costos, no estamos decidiendo si queremos una situación de más o de menos costos. No sería lógico. Siempre se elige la situación de menos costos. ¿Sí? Bueno, ¿podemos encontrar el equilibrio? ¿Dónde se produce el equilibrio en esta segunda alternativa? Sí, nuestra fórmula. Costos fijos, ahora 5.000 dividido la contribución marginal unitaria, 3.
Ahora es 18. ¿Sí? 50 menos 32. Aquí el equilibrio serían 278, ¿no? Aquí cerca de los 2, yo no veo nada, 280, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, lo que dijimos anteriormente, en esta situación de bajos costos fijos, alto costo variable, nosotros llegamos al equilibrio más fácilmente. Empezamos a generar beneficios de una manera más rápida. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre? En esta zona, los beneficios son similares. Pero en una zona con producción y ventas menores a 600, claramente produce mayor utilidad o menos pérdida la alternativa de bajos costos fijos. Con esta lógica que dijimos, ¿no? Si nosotros mirábamos la situación de equilibrio, es más conveniente tener costos fijos bajos porque llegamos más fácil al equilibrio y más fácil empezamos a generar utilidades, ¿no? Aquí, en este ejemplo, con la venta de 320 unidades, en esta alternativa generamos utilidades, en esta no. Generamos pérdida. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este decididor es un decididor que le tiene mucho miedo al riesgo? Bueno, es mucho más riesgosa la alternativa de altos costos fijos, porque es la que nos puede hacer perder mucho más dinero. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si es un decididor que tiene poca aversión al riesgo? Bueno, esta alternativa, la más riesgosa, produce mayores beneficios con ventas superiores a esta zona de la situación normal. ¿Sí? Entonces, si hay una expectativa de ventas superiores a lo normal, por una mejora de la economía, por una mejora en la productividad, por una mejora general, ya sea por factores internos o externos, y acepta este decididor asumir ese riesgo de pérdida si no se da ese volumen de ventas esperados superiores a los 642 normales, la alternativa elegida sería la de azul, la de alto costo fijo. ¿Sí? Porque para ventas, por ejemplo, de 800 unidades, es la alternativa que mayores utilidades darían, ni hablar para ventas de 1000 unidades. ¿Sí? Entonces, si se acepta esta posibilidad de aumentar las ventas, esta expectativa de ventas, y se hace frente a ese riesgo inherente, la alternativa elegida sería la alternativa azul, la de altos costos fijos. ¿De acuerdo? Y aquí vemos algo. Esta alternativa de altos costos fijos tiene bajos costos variables. Y mientras más bajo sea el costo variable, más alta será la contribución marginal unitaria. ¿Sí? Aquí, bueno, en el gráfico, nosotros aquí, aquí tenemos la contribución marginal unitaria. Mientras más bajo sea el costo variable, resultado de tener una estructura de altos costos fijos, más alta será la contribución marginal unitaria. ¿Sí? Lo que ocurre aquí, en la alternativa de altos costos fijos, la contribución marginal unitaria era de 32, ¿no? Y aquí es de 18. Y una contribución marginal unitaria más alta indica que cada unidad que se vende aporta más para cubrir los costos fijos. Por eso la pendiente de esta alternativa azul es más pronunciada. Parte de una situación más baja, ¿no? Porque hay altos costos fijos. Pero cada unidad que se vende genera un mayor aporte para cubrir los costos fijos y obtener utilidades. La alternativa de bajos costos fijos, alto costo variables, al tener un alto costo variable, genera una contribución marginal unitaria menor. Cada unidad que se produce y vende genera un menor aporte para cubrir los costos fijos, ¿sí? Y obtener utilidades. Pero como los costos fijos totales son más altos, llegamos más rápidamente al equilibrio, ¿sí? Entonces, en esta decisión que tiene que tomar una empresa respecto de qué estructura de costos adoptar, no solamente tiene que tener en cuenta la situación de equilibrio, ¿sí? También tiene que tener en cuenta esta aversión al riesgo que puede existir y esta expectativa de ventas futuras. ¿Sí? ¿De acuerdo?
¿Se entendió esto? Creo que con la pendiente de las curvas se ve esta curva recta en azul. Tiene una pendiente mucho mayor que esta. La pendiente vendría dada por la contribución marginal unitaria. ¿Cuánto aporta cada producto que se produce y se vende para poder hacer frente a los costos fijos y obtener utilidades? ¿Sí? Al ser la estructura de altos costos fijos, es la estructura de bajo costo variable. Y mientras más bajo es el costo variable, más alta es la contribución marginal unitaria. ¿Sí? Y va esa contribución unitaria más alta respecto a la otra situación, hace que el aporte que genere cada unidad sea mayor. ¿Sí? Por eso esta pendiente de la recta azul es mayor que esta. Llegando a un punto donde se igualan, pero ya por ventas mayores a 650 unidades, 700, 800, esta alternativa, la más riesgosa, es la que genera mayores beneficios. Sí. Habrán escuchado alguna vez eso de que a mayor el riesgo, mayor el beneficio, la expectativa de beneficios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. 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 ¿Qué sí desganados son un último sí? Bueno, ahora sigue otra. Bueno,